Gracias. Gracias. Hola a todos, bienvenidos. Yo cuando preparé esta plática hice mi PowerPoint y toda la... Pero ahora viéndolos a ustedes, jóvenes probablemente de alrededor de 20 años, ¿no? Me acordé de mí mismo cuando yo tenía 20 años y estudiaba biología en Barcelona. Y aparentemente mi vida todo iba bien. Tenía mis novias, mis estudios, ¿no? Pero algo dentro de mí no estaba contento. Y me acuerdo que una vez ese descontento que uno va llevando en ese periodo que es la adolescencia me llevó a dar un grito en medio de la calle en una avenida. Después de ese grito, mi vida cambió. Fue como si algo se hubiera roto dentro de mí o como si algo se hubiera prendido, ¿no? Y empezó un trabajo de empezar a tratar de ver quién era yo y por qué ese malestar que no sabía de dónde venía. Y probablemente ustedes, alguno de ustedes, o a lo mejor muchos de ustedes, están aparcando lo que les está pasando en sus almas para dedicarse a sus estudios, y está perfecto. Pero está bien que escuchen su alma, porque yo escuché mi alma. Yo después de eso me pasaron muchas cosas. De 20 a 57 años que tengo hoy, pues ha sido todo un camino. Y hoy estoy contento del camino que caminé. A ratos me dio mucho miedo, ¿sí? Por ejemplo, me dieron una beca para ir a trabajar a Londres en investigación en genética molecular y renuncié a esa beca porque descubrí que no era exactamente lo que quería mi corazón. Y después pasaron cosas, tropiezos y aciertos que uno va viviendo y finalmente descubrí que había encontrado mi lugar en el universo, en el mundo y en la sociedad. Y esto no es fácil, pero mi consejo, ahora que están jóvenes, es que no dejen de escuchar sus almas. Esa vocecita que está ahí dentro que dice, oye, creo que por ahí no va, pues hay que hacerle caso. Lo que hoy vengo a compartirles es lo que para mí es lo más valioso que puedo contar de mi experiencia resumido en una hora. Hay una frase que se atribuye a Einstein, que parece que no es de Einstein, pero la gente lo relaciona con él. El hecho de que alguien dijo que solo el 10% de nuestro cerebro lo estamos utilizando. Por lo tanto, cuando uno piensa, ¿y qué pasa con el otro 90%? ¿Qué hay que hacer para activarlo? Uno no encuentra información por ahí. Entonces, ¿es un mito o no es un mito que solo estamos utilizando el 10% de nuestro cerebro? Ojalá esta plática abra las puertas a la posibilidad de ir más allá de lo que conocemos. Porque la sociedad, la educación, explora todo el aspecto cognitivo. Ustedes están en el momento perfecto para explorar todo lo cognitivo. La mente lineal, la mente racional, va adquiriendo conocimientos y con estos conocimientos ustedes se están preparando para entrar en la sociedad como adultos. Pero hay una parte que no se pueden olvidar y hoy veremos cuál es. ¿Sí? Ojalá que esta plática sirviera para sembrar una semilla en el corazón y en las mentes de todos ustedes. Bien, entonces voy a empezar con un cuento, el cuento del mendigo. ¿Les gustan los cuentos? Pues resulta que dice la leyenda que había un mendigo que tenía su rincón en una avenida en el centro de una ciudad y ahí se pasaba pidiendo una monedita por el amor de Dios y se pasó toda su vida ahí, 30 años, sentado, esperando que le dieran algo para poder resolver el comer. ¿De acuerdo? Pasaron muchos años. Y frente a donde estaba el mendigo, había un señor que tenía una tienda de abarrotes. Entonces veía al mendigo todos los días. Pero un día hermoso, un día de primavera como hoy, el hombre salió a barrer su banqueta y vio que el mendigo no estaba. Pasó un día, pasaron 3 días, pasó una semana y se sorprendió de que el mendigo no hubiera aparecido. Entonces pensó,
me voy a ir a la cafetería de la calle a ver si este hombre de ahí que escucha todos los chismeos del barrio, a lo mejor me sabe decir algo. Y sí, efectivamente, le dijo que hacía unos días el mendigo se había muerto. Entonces el hombre regresó, recordó todos los instantes que había visto al mendigo. El mendigo era un hombre callado y solitario y no lo había terminado de conocer. Se acercó donde estaba, quedaba una caja de cartón, la levantó, debajo había una caja de madera muy vieja, las levantó, las tiró a la basura, y debajo de esa caja de madera había una piedra que al barrer vio que se estaba moviendo. La tocó, la levantó, y debajo de esa piedra había un saco muy viejo y dentro había una bolsa. Cuando levantó la bolsa, vio que estaba llena de monedas de oro. Qué curioso, pensó. Este pobre hombre se ha pasado toda la vida mendigando y ahí estaba todo ese tesoro del que nunca fue consciente. Bien. Y me gustaría empezar la plática con esta imagen, la imagen del mendigo, que se pasa todo el tiempo buscando afuera lo que está justo debajo de él. Entonces, ¿qué pasaría si en sus vidas, más allá de lo que ustedes conocen, hubiera algo, hubiera un potencial dormido que les permitiera transformar los días lluviosos en días espléndidos? ¿Qué pasaría si tuvieras una capacidad que nunca has explorado? ¿Sí? En tu celular, tú tienes muchas aplicaciones. Cuando te compras un celular hay aplicaciones que ni sabes para qué sirven. Imagínate que en el sistema humano hubiera algo que permitiría relacionarte con la vida desde otro lugar mucho más agradable, mucho más tranquilo, mucho más pleno. ¿Sí? Entonces, para eso, en primer lugar, hay que ver para qué sirve la mente humana y cuáles son sus potenciales y también sus limitaciones, porque esto nadie nos lo ha enseñado. Bien, entonces, si nos ponemos ante el cerebro humano, si exploramos cuáles son sus capacidades, lo primero que encontramos es que el cerebro tiene 2 hemisferios y 4 partes, ¿sí? Esas 4 partes son como 4 cerebros que han aparecido a lo largo de toda la evolución. O sea que al principio solo estaba el tronco cerebral, después apareció el cerebelo, la sustancia blanca y finalmente se fue desarrollando toda la corteza alrededor. ¿De acuerdo? Las partes más antiguas son partes que vienen de los animales. Los animales tuvieron que sobrevivir, tuvieron que luchar para comer. Y todas estas memorias las tenemos nosotros guardados en el tronco cerebral. Todas las historias de ataque y defensa, de sentirnos agredidos o sentir que tenemos que atacar, están guardadas aquí en el cerebelo, aquí en la segunda parte, el cerebro reptiliano. Y así cada parte del cerebro se ha ido sobreponiendo a lo que ya había, que venía del reino animal, pero que sigue estando ahí. Vivimos con el cerebro más ancestral, el cerebro que ya tenían los dinosaurios. Y vivimos la vida sintiendo toda esa carga de memorias que nos llevan a actuar y a ser como somos y como actuamos. Entonces para entender el cerebro tenemos que empezar por el origen del cerebro, que es el Homo sapiens. ¿Qué sucede con el Homo sapiens? El Homo sapiens, no sé si ustedes lo saben, pero apareció en el planeta hace aproximadamente más de 200.000 años. Y en ese momento el planeta estaba poblado de fieras, de animales, el tigre dientes de sable, el mamut, había miles de animales peligrosos. Y el hombre tuvo que luchar, tuvo que desarrollar estrategias para sobrevivir. Y en estas estrategias fue tan bueno que terminó no solo con el 80% de los animales mamíferos superiores, sino que también terminó con su primo, el hombre de Neandertal. ¿Y cómo lo consiguió? Y ahí está la clave. ¿Cómo consiguió? Está la clave para entender cómo funciona la mente. ¿Cómo consiguió el Homo sapiens acabar con un ser, su primo, el hombre de Neandertal, que era más grande, más robusto y más rudo? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque su mente tenía una capacidad que el primo no tenía. ¿Y cuál es esa capacidad?
es la capacidad de construir conceptos, ideas que le permiten generar estrategias, reunir a más gente. Los grupos de las comunidades de Homo sapiens son más numerosas que las comunidades de hombres de Neandertal, y eso permitió acabar con ellos. Por lo tanto, nos encontramos con algo muy curioso, la capacidad que tiene el ser humano de construir realidades en el mundo virtual y poderlas manifestar. Pero no siempre construye realidades buenas. Si yo me imagino que existe el chupacabras, por ejemplo, yo puedo aterrorizar todo un pueblo, ¿sí? Y el chupacabras no existe. Y el chupacabras no es más que un concepto en mi mente. Pero ese concepto se puede transmitir y puede generar miedo a una gran población. Por lo tanto, ahí descubrimos que la mente tiene sus inconvenientes, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. El hombre desarrolló la tecnología. Hace más de 4.000 años, el hombre ya tenía la rueda. Ahí vemos en esta pintura rupestre que la rueda ya existe, ¿sí? Hasta el día de hoy, con la inteligencia artificial y la robótica, el hombre ha hecho todo un desarrollo tecnológico gracias a su mente. Pero aún así, hay una parte de nosotros que muy poca gente ha trabajado y ha desarrollado. Y por eso estoy aquí, por eso les vengo a contar esto hoy. Bien, entonces la mente, uno de los inconvenientes que tiene es que el individuo se sostiene en ideas y conceptos que se anteponen a otras ideas y conceptos y que eso genera conflicto entre los humanos, ¿sí? Por eso hemos llegado a hacer genocidios y guerras tan espantosas en el planeta. Entonces hay un aspecto del cerebro, de la mente humana, que tenemos que considerar. Y es que la mente humana nos hace ver separados, nos hace ver carentes, nos hace ver huérfanos. Tú, cada uno de ustedes, disfruta de su familia y de sus relaciones, pero hay muchos momentos donde te sientes solo, sientes que estás separado de todo, sientes que tienes que hacer cosas para mendigar amor, reconocimiento o amistad. ¿De acuerdo? Y esa es una de las características de la mente humana. ¿Sí? Poder ver eso, poder reconocer eso, sería el primer paso para entender cómo funciona nuestra mente. Es como si estuviéramos viendo una realidad paralela a la realidad. ¿De acuerdo? Ahora, la mente humana puede trabajar bajo dos funciones. No sé si se han dado cuenta de esto, pero básicamente la mente humana, si tú estás haciendo algo que te apasiona, y por eso es tan importante dirigir tu vida hacia aquello que realmente te gusta, y no hacia aquello que se supone que quieren mis papás, o aquello que me va a dar dinero. ¿Sí? Porque si haces algo que te gusta, tú las 8 horas o las 10 horas que trabajes, estarás disfrutando, estarás con la mente enfocada. Entonces, cuando la mente está enfocada, el ser humano disfruta. Y cuando por ejemplo un artista está en su obra, ¿no? o un programador de sistemas está haciendo un programa que le apasiona, está disfrutando. Y cuando uno disfruta, la mente se enfoca y uno siente satisfacción. Pero cuando uno está haciendo algo para ganar dinero, pasarse 9 meses en un trabajo que no me gusta, entonces uno está sufriendo. Uno no está cómodo. ¿Y qué sucede con la mente? La mente se pone dispersa, la mente divaga. Y no hay nada peor que la mente de un ser humano divagando. Porque como la mente es una herramienta para resolver problemas, si divaga, lo que va a hacer va a ser crear problemas para poderlos resolver. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, las características de la mente es comparar, el chisme, el miedo a lo que pasará, el miedo a lo que ya pasó que puede volver a pasar, la queja, el juicio y el tratar de llegar a ser, compararte con otra gente para conseguir llegar a tener o a ser lo que otros son o tienen. Cuando haces eso,
te estás traicionando a ti mismo, porque estás poniendo la felicidad, la estás sacando de este instante, la estás poniendo en un futuro que quizás nunca va a llegar. Y el apego al pasado. El apego pasado también pertenece como una de las funciones de la mente humana. Así que uno se encuentra haciendo todo esto de la queja, el juicio, el chisme, en la medida en que uno no está enfocado y disfrutando su vida. Porque un investigador que está apasionado por lo que hace no tiene tiempo para todo eso. ¿Se entiende? Entonces, hay un estado de unidad del que todos venimos, todos fuimos bebés, todos nacimos del vientre de nuestra madre, y los primeros meses que estuvimos aquí, estábamos en un estado de unidad. La mente humana no se había activado, y por lo tanto no existía nada de lo que acabamos de ver ahora. ¿Sí? En ese estado de unidad, el bebé está viviendo la experiencia inmediata, ya sea la lechita calentita y dulce de mamá, o la melodía que le está cantando su hermanito, o el dolor en su vientre cuando tiene hambre. Por eso un niño de repente está llorando, y de repente se voltea y se pone a reír. ¿Alguien ha visto eso? Esa pureza del niño responde a ese estado de unidad donde el niño puede experimentar la vida tal cual es, sin interferencias de la mente. ¿Sí? Y ese estado se puede recuperar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el niño? ¿Por qué el niño pierde ese estado? El niño pierde ese estado porque hay un proceso en el cerebro, en las neuronas, ¿sí?, que se llama la mielinización. Miel. Es como si se hicieran unas fundas, como el cableado eléctrico que tiene unas fundas de plástico, pues el cerebro tiene esas neuronas se van recubriendo de una funda de manera natural, y a lo largo de su desarrollo como niño, el paso de bebé hasta los 2 años, el niño vive un proceso de activación de la mente. El niño se vive conectado con todo, con el viento, con la madre, con la melodía, con el sabor, con la luz. Pero cuando el cerebro termina de estar cableado, cuando termina de estar activo, entonces el niño se separa de la realidad y empieza a vivir el diálogo interno. Y ese es el momento que sucede eso. Viene de la prima, por ejemplo, a jugar con tu hijo, y de repente te das cuenta que tu hijo agarra su juguete y dice: no, este juguete es mío. ¿Cuántos han visto esto en algún hermanito, sobrino? Sí, ¿verdad? Este es el momento que te das cuenta que tu hijo está empezando a sufrir. O sea, que la mente humana ya se activó, ya se vive separado, ya se reconoce con este cuerpo, con su nombre y con su personaje, y a partir de ese momento el sufrimiento está garantizado, porque estoy separado de todos los demás, de la vida, de Dios, de todo. ¿Sí? Entonces, uno puede vivir con esa herida como: bueno, no pasa nada, nadie hace nada, miren todos estos, toda la gente de mi pueblo, mi familia, nada hizo nada, está bien, ahí quedó atrás. No, vamos a seguir viviendo. Es una posibilidad, pero está la posibilidad de reconocer eso y regresar a ese estado de unidad. Por eso el título de la plática es Sal de tu mente. Salir de tu mente es entrar en un estado donde no hay juicio, donde no hay queja, donde no hay nada de lo que nos lleva a sentirnos incómodos. Así que ese momento en el que el niño reconecta su cableado y empieza a vivir desde el diálogo interno, es como salir del paraíso. Estábamos en un estado de bienestar, de plenitud total, y de repente eso se perdió. Y como el niño no tiene conciencia de sí mismo, ¿quién se acuerda de ese momento? ¿Entienden? No hay recuerdo de ese momento. Los científicos lo saben, los médicos quizás también, los psicólogos, hay un cambio de comportamiento. Entonces, la mente puede vivir desde 2 estados, o mejor dicho, el ser humano puede vivir desde la mente unificada, donde es
hay una parte de nosotros que lo llamaremos el observador o la atención. La atención se conecta con los sentidos y experimenta. Es como cuando estás de vacaciones en Cancún. Estás viendo cómo sale el sol, estás ahí descansando, tomándote una agüita de coco y estás viendo cómo sale el sol y ahí no tienes que analizar nada, ¿estás de acuerdo? Simplemente estás disfrutando de este momento. Cuando estás con alguien que amas y estás disfrutando de la compañía, ahí no tienes que analizar nada. Simplemente disfrutas de este momento. Por eso todos que estamos buscando las vacaciones, para poder vivir atisbos de esas experiencias. Yo estuve hace un par de años aquí en la cascada de Basasiachi, que me encanta, uno de los lugares más bellos del mundo para mí, y me senté ahí viendo la cascada y ese valle, cómo el sol iba cayendo, y ese es un instante que no voy a olvidar en mi vida, en donde te conectas con la naturaleza y simplemente te permites vivir la experiencia de los sentidos. Eso es el estado de mente unificada, es el estado de unidad. Estás completamente conectado con la experiencia. Y el otro es el estado de mente dividida, donde estamos siempre. Porque nos construyeron de una manera que por defecto, como si hubiera un fuelle, ¡pum!, regresamos al momento de estar viviendo desde la mente dividida. Bien, así que el punto está en cómo salgo yo de mi mente. Esa es la pregunta que se deberían estar haciendo ahora. ¿Sí? Bueno, para salir de la mente se puede hacer de tres maneras. Por la vía del dolor, por la vía del regalo o por la vía del sabio. Si no te ha pasado por la vía del dolor o por la vía del regalo, puedes utilizar la vía del sabio. ¿Sí? ¿Cuál sería la vía del dolor? Cuando una persona vive una experiencia muy fuerte, muy dolorosa, como por ejemplo la muerte de un hijo, un bebé en este caso, ¿no? Vivir la muerte de un hijo puede poner a las personas en un estado tan doloroso que ante ese dolor deciden rendirse, como quererse morir. Y muchas personas, por ejemplo, uno de los autores que ha vendido más libros en este planeta, Eckhart Tolle, tuvo esa experiencia. Una experiencia en la que quiso morirse y en ese instante entró en un estado de mente unificada total. Una experiencia de comunión con todo, con una plenitud infinita en su corazón. Entonces, la vía del dolor no es una vía fácil. La otra vía es cuando algo que no alcanzas a comprender qué es, viene y toca tu corazón. Por ejemplo, un caso cercano a mi vida, una amiga que era directora de recursos humanos de una empresa al norte de España, tuvo una visita, ella vive en un pueblo cerca de Bilbao, y vinieron unos familiares que eran muy religiosos a verla, y ella los llevó a ver la catedral del pueblo, y cuando entraron los familiares, ella se quedó atrás en un banco, y los familiares entraron a la primera fila, se sentaron para rezar un rosario o para rezar algo. Entonces, cuando la mujer estaba ahí sentada, estaba con la mente divagando, pensando en el trabajo, de repente algo que no se explica la llenó de un estado de euforia y de plenitud total. Esa sería la vía del regalo. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de vivir durante unos instantes esa experiencia cuando tenía entre 8 y 9 años, un verano. Me acuerdo como si fuera ahora, porque es una experiencia que no vas a olvidar en tu vida. Entonces, cuando uno ha vivido la experiencia, ya sea por dolor o por regalo, lo que nace en ti es un anhelo tremendo para querer volver a vivir esa experiencia. Entonces, lo que uno puede hacer es ir a buscar la vía del sabio. La vía del sabio es buscar una práctica, y la práctica puede ser dentro de múltiples escuelas de conocimiento, ¿sí?, donde puedas vivir esa experiencia como resultado de un trabajo. ¿Ok? Esa es la vía. Pero una vez has encontrado eso, hay algo más, y ahí es donde quiero poner el énfasis. Hay algo más que te va a ayudar a vivir tu vida desde otra manera. Y son el dolor y las emociones. ¿Sí? La mayoría de los seres humanos no queremos saber nada de las emociones. Básicamente,
la población que menos quiere saber son los de sistemas, los ingenieros, estos, y sobre todo si son hombres, ¿de acuerdo? Y lo entiendo, porque yo soy un hombre y muchas veces me da una hueva tener que bajar a respirar eso, pero fíjate, la emoción es energía, a ver si lo podemos entender en esos términos. Aquí tenemos a mi amigo Franco Canteri de Italia, que ha puesto placas solares en su empresa. Las emociones son energía. ¿Y qué es la energía? Fíjate, el ser humano puede transformar la energía del sol en luz y la energía del petróleo en movimiento, ¿verdad? Entonces, si la emoción es energía, nosotros también podemos transformar la energía de las emociones. ¿Pero en qué se transforma la energía de las emociones? Pues básicamente se transforma en paz interior y en atención plena. Esa es la realidad. Pero esa realidad hay que vivirla, ¿de acuerdo? Entonces, antes de explicar cómo se vive esta realidad, paso a paso, quiero hacer una reflexión acerca de la condición humana. Todos nosotros venimos de un pasado, tenemos una familia, de un linaje, y cada uno de nosotros tuvo una infancia. Y en ese pasado hay muchas historias, y no todas buenas. Hay algunas que son realmente dolorosas, algunas traumáticas. Algunas ni siquiera las conoces, ¿de acuerdo? Ayer estábamos trabajando en el diplomado de biodesprogramación, una historia de una muchacha que su tatarabuela no había podido asimilar un duelo. Y ese duelo le estaba produciendo a ella una tremenda depresión a lo largo de toda su vida. La tatarabuela. Estamos hablando de 5 generaciones o 4 más arriba. ¿Se entiende? Entonces, todo ese bagaje nos está acompañando, seas consciente o no. Luego la vida ya te lo va a enseñar. Ahora estás joven, pero cuando tengas 40 años y te hayas divorciado 2 veces, tengas 2 críos, ¿sí? Dirás, hostia, a lo mejor hay algo que no funciona bien aquí en mí. ¿Sí? Sería bueno que te lo empezaras a plantear antes, porque el 50% de la población pasa por un divorcio. Y no es algo fácil, te lo digo porque yo lo he pasado. ¿De acuerdo? Entonces, todos traemos una carga en nuestro inconsciente. ¿Y esa carga qué es? Esa carga son heridas del pasado, historias de la infancia, no me sentí querido por mamá, no me sentí querido por papá, siempre mi hermanito era el consentido, etcétera, etcétera. Historias que vivió tu madre cuando tú estabas en el vientre, que ni siquiera sabes. Historias que vivieron tus abuelos. Todo esto lo andamos cargando. Y ese es un delicioso y maravilloso potencial que nos sirve para construir conciencia, construir la atención plena. De modo que no deberíamos tenerle miedo a todo esto que traemos, sino que cuanto más traes, más grande es tu invitación a vivir este proceso. Esta imagen, que viene de la mitología griega, la medusa, representa a un hombre completamente esquizofrénico, ¿de acuerdo? Sería una persona, no existe una persona así probablemente en el mundo, pero sería una persona donde todos los aspectos de su vida están conectados con un trauma. La representación de la serpiente representa algo que uno no ha asimilado. ¿Sí? Bien. En el otro lado está el Buda. El Buda tampoco existe. Hemos querido inventar como seres humanos un ser perfecto, un Buda, una persona, pero no sabemos nada del Buda. De entrada, el Buda no tenía este aspecto. Traía un bigote y era medio rudo físicamente, pero nos gusta representarlo así. En fin, la cuestión es que esta imagen del Buda nos sirve para entender una persona, un ser humano, que resolvió todos sus conflictos. Entró en paz con todos los aspectos de la vida. La relación de pareja, la relación con el dinero, la relación con el pasado, la relación con el cuerpo, la relación con el jefe, la relación con todo. Es una persona que vive en paz con todos los aspectos. ¿De acuerdo?
son dos imágenes simplemente, el Buda y la medusa. Y todos nosotros estamos en medio de estas dos realidades. Todos tenemos traumas, pero no estamos tan mal como la medusa. Y tampoco hemos trabajado como para conciliar todos estos aspectos como el Buda. De modo que ahí están las dos imágenes. Y nosotros tenemos la opción de caminar ese camino, de acercarnos a esa paz del Buda. Antes de explicar cómo sería caminar esa vía, me hace falta explicar un concepto más, que es el concepto de mundo interior, mundo exterior. ¿Sí? Todos nosotros vivimos entre dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. ¿Qué es el mundo interior y qué es el mundo exterior? El mundo exterior, pues son la familia, las propiedades, el trabajo, las relaciones, el dinero. Es todo aquello que está fuera y que tú tienes que trabajar para mantenerlo y para que prospere. ¿De acuerdo? Y la ley que rige eso para que todo te funcione bien es la acción. O sea que cuanto más flojo seas, peor te va a ir afuera. Y cuanto más mejor estrategia tengas y sepas hacia dónde caminas, cuanto más clara sea tu visión de vida, cuanto más claro sepas qué tipo de trabajo quieres, cuánto quieres ganar, qué tipo de familia, más probable es de que eso te termine sucediendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces el mundo exterior se rige por la ley de la acción. Y el mundo exterior y el mundo interior es completamente diferente. El mundo interior casi nadie habla de él. No tenemos cultura del mundo interior, prácticamente. Así que déjenme explicarles un poquito de qué va. El mundo interior de todo ser humano, por el hecho de estar vivo, tiene una chispa de vida que nos da toda la plenitud y toda la felicidad que necesitamos. ¿Sí? Pero esta chispa se va apagando con el paso del tiempo y con las circunstancias de la vida, y termina oscureciendo por esas nubes que terminan haciéndonos creer que esa chispa ya no está, muchas veces. ¿Qué son esas nubes? Volvemos a lo mismo, esas nubes son heridas, son traumas, son creencias heredadas de la familia, son miedos. Todo esto oscurece esa capacidad innata de pasión, de motivación y de felicidad que todos traemos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto cómo se gestiona? ¿Cómo podemos gestionar todo esto para que estas nubes se desvanezcan? Y ahí está la clave. La clave es la aceptación. ¿Sí? Así que tú no puedes aplicar la ley del mundo exterior dentro, porque esto es violencia, es tratar de controlar tus emociones, reprimirlas, hacer cosas en tu mundo interior. El mundo interior se gestiona a través de la aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es no hacer nada. ¿Estoy triste y no voy a hacer nada? No. La aceptación es poder ver. La clave es tener la valentía de ver. Y ver no es sadomasoquismo. No, no es eso. No, ver te permite generar un cambio en lo que está pasando dentro de tu mundo interior. Así que el mundo interior se va desvaneciendo las nubes, estas nubes que vemos aquí, se van desvaneciendo por efecto de la aceptación. En la medida que tú puedes aceptar lo que está pasando dentro, sea un enojo, sea una rabia, sea una decepción amorosa, sea lo que sea, en la medida que puedes poner la atención ahí, dedicarle tiempo de tu agenda, esto se va transformando. Y esa luz empieza a brillar de nuevo. Y eso está al alcance de todos. Ahora, ese trabajo, esa práctica de pasar de un mundo interior caótico y lleno de historias y de dolor y de envidias y de traumas y de miedos, pasar de eso a un mundo interior más pleno,
Solo es a través de la aceptación. Entonces, nosotros podemos vivir la vida tratando de pensar en positivo. Yo no soy de los que enseña a pensar en positivo. Pues para mí, pensar en positivo es como tener una humedad en el muro y pintarlo de blanco para no verlo. Lo que hay es lo que hay, y ese algo que hay ahí hay que repararlo. Entonces, básicamente, el ser humano ante una situación de conflicto, ante una situación de miedo, de rabia, de frustración, ¿qué es lo que hace? Básicamente culpamos a los demás. Eso es el deporte nacional en todo el mundo. El ser humano culpa a los demás de las desgracias que le pasan a uno. Uno culpa a Dios, culpa a AMLO, culpa al papá, culpa al vecino. Nos encanta. Al ego le encanta agarrar la culpa que siento y aventarla fuera. Pero justo en el momento que lo estás haciendo ya te estás sintiendo mal otra vez. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Así que cuando vemos que culpar no sirve, tratamos de entender por qué sigo sintiéndome tan mal, por qué estoy tan deprimido. Entonces esa sensación te lleva a tratar de resolverlo con la mente. Y aunque lo trates de entender o te des explicaciones, finalmente tampoco funciona. ¿Y qué nos queda? Nos queda escapar. ¿Y cómo escapamos? Y ahí sí somos todos maestros. Somos maestros del escape, todos, ¿eh? Unos de una manera, otros de otra. Hay muchas vías de escape. El chupe, la fiesta, y a mí me gusta el chupe y la fiesta, ¿eh? El problema es cuando lo utilizas, ¿no? Como las canciones mexicanas, ¿no? De José Alfredo Jiménez, que me rompiste el corazón, y luego se va y se toma 400 caguamas, ¿no? Para olvidar la pena. Y cuando se le pasa el efecto, el dolor sigue estando ahí, ¿no? Entonces, como digo, somos maestros del escape. ¿Y qué vías utilizamos para escapar? Las series de Netflix, el alcohol, las drogas, el deporte, el hablar con alguien que nos dé la razón para tratar de calmar esa ansiedad. Las pastillas, porque hay dos tipos de droga, están las drogas de los cárteles y luego están las de la bata blanca, ¿eh? Tengo ansiedad y me tomo un ansiolítico para dormir. Entonces tenemos muchas vías. Luego hablar por hablar, comer chocolate, comer de manera desmedida. Somos genios en escapar. Entonces no pasa nada. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie porque yo también lo hago. Simplemente es de empezar a darnos cuenta de lo que hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? Cuando uno está realmente mal, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría yo explicarles a ustedes como técnica o como estrategia para pasar de un día gris a un día espléndido? Bueno, pues esa es la clave. La clave es poder aceptar lo que hay. Cerrar los ojos y ver cómo me siento. Abrazarlo y respirarlo. Es así de sencillo. Lo que pasa es que nadie lo hace. Prácticamente nadie. El que lo hace encuentra en esa manera de vivir la vida interna una fuente de dicha infinita. Bien. Entonces, de todas esas cargas que traemos, todas esas heridas del pasado, tenemos que aprender a transformar la emoción, a transformar el dolor. Y cuando uno hace eso, lo primero que se encuentra, ¿sabes qué es? Los miedos que tú construyes cuando estabas chiquito. Los miedos infantiles siguen estando ahí. Si tú no has hecho nada para trabajarlos, están ahí. Y los miedos infantiles te cierran puertas a algunos aspectos de tu vida. Y quizás ni te has dado cuenta. Entonces, trabajar esos miedos es la primera vez, es como esto, es como estar ante el abismo. ¿Sí? Imagínate yo que estoy aquí, y para resolver lo que estoy sintiendo tengo que dar un paso más. ¿Sí? Entonces, el abismo no existe, pero tu mente
se resiste a que tú experimentes esa experiencia dolorosa. Si tú alcanzaras a aventarte a esa sensación de la que estás huyendo, has estado huyendo toda tu vida, si tú alcanzaras a abrazar eso, a experimentarlo, entonces te darías cuenta que el abismo no existe y que al otro lado de ese primer paso sucede algo maravilloso. ¿Sí? Después, cuando ya has dado ese primer paso, sucede algo maravilloso. ¿Sí? Y vas a querer repetirlo. Y entonces es como si en la habitación de al lado hubiera un niño llorando, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer para que un niño deje de llorar? Imagínate un niño de meses, ¿sí? Y no para de llorar. Y entonces, ¿qué haces? Te vas a la habitación de al lado, tomas ese niño en brazos y lo apapachas. ¿Sí? Cuando apapachas a ese bebé, el bebé siente que hay alguien ahí para él, poniéndole atención y cariño, y el bebé se tranquiliza. ¿Se entiende? Bien. Entonces, de alguna manera vemos al lobo, a eso que nos da miedo de nosotros mismos, y todos tenemos historias del pasado con las que no queremos ni toparnos, como un lobo. Un lobo que viene a buscarte, y si tú eres capaz de arrodillarte y dejar que te muerda, te darás cuenta que no existe. Pero tiene que haber ese momento, ¿sí? Tiene que haber ese momento de aceptación. Dicho de otra manera, es como si dentro de ti hubiera un sol, ¿sí? Que es la atención plena, es la capacidad de observar y sentir lo que está pasando aquí, como un sol que pudiera disolver completamente tu carga, aquí representada con este cubito de hielo. ¿Sí? En la medida que los rayos del sol van tocando el cubito se va desvaneciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clave. La clave es empezar a practicar. Para llegar a tener un cuerpo así, hay que practicar. Para poder desarrollar la atención plena, hay que practicar. La atención plena está por encima de la mente. Cuando un ser humano, cuando todas estas personas que han inventado cosas en el mundo de la informática, en el mundo de la ingeniería, todas las personas que han tenido revelaciones y han inventado algo nuevo y han aportado algo a la humanidad, es porque tenían una mente lúcida, una mente que podía estar en silencio. Y para tener una mente lúcida hay que transformar esas cargas del pasado. Entonces puedes pensar con claridad, puedes escuchar lo que te están diciendo, puedes razonar, conectar conceptos uno con otro y llegar a una solución nueva que tú mismo te sorprendes. Así que aprender un nuevo hábito. Aprender un nuevo hábito pasa por hacer lo que hemos hecho toda la vida. No es algo nuevo. ¿Acaso no se acuerdan que una vez aprendimos a caminar? ¿No sabíamos caminar? Mira al niño qué cara de alegría tiene cuando se para y siente que se puede mover él solito, ¿no? Es una conquista. O cuando aprendiste a nadar, qué alegría poderte mover por el agua y no ahogarte. O cuando te diste cuenta que ya podías ir en bicicleta solito. Todos hemos pasado por esas experiencias. O cuando aprendimos a manejar. Pues lo que yo estoy contando no es más que construir un nuevo hábito. Un hábito que pasa por trabajar día a día 10 minutitos. 10 minutos antes de ir a dormir. Nada más. ¿De acuerdo? Así que el resultado final es quedarte con esta cara. Una cara de plenitud, una cara de sentir que aquí dentro active algo que me hace sentir que todo está perfecto, que ya no tengo que buscar fuera lo que encuentro aquí dentro. A sentirte tan amoroso, tan lleno, que todas tus relaciones van a mejorar. ¿Sí? Bien. Pues eso es lo que venía a contarles. Me gustaría hacer una pequeña práctica antes de irme. ¿Qué les parece si les pongo una musiquita y hacemos una mini meditación de 5 minutos? ¿Qué les parece? ¿Listos? ¿Listos a entrar al mundo interno? Bien.
Cierra tus ojos y lleva tu atención a tu cuerpo para observar, para constatar cómo estás en este instante. Tu cuerpo respira. Y tú acompañas esta respiración observando cómo estás de energía, si estás cómodo o incómodo, solo observando. Y no hay nada que alcanzar. No tienes que llegar a un resultado. Así que relájate y disfruta de este momento. Relaja tu boca, relaja tus hombros, descansa tus manos y relaja tu vientre. Cuando relajas el vientre, tu respiración se hace más profunda y más tranquila. Y sueltas las piernas. Y te quedas un momento abrazando tu realidad interna. Sea lo que estás sintiendo, date la oportunidad de aceptarlo, de verlo, de sentirlo. Vienen pensamientos, vienen imágenes, y tú te permites aceptarlo todo, regresando al aliento y a las sensaciones en tu cuerpo. Y ahora que estás ahí, entrando en tu mundo interno, es un buen momento para mirar hacia atrás, para mirar todas esas historias vividas que no se han integrado y empezar con algo chiquito, algo que te ha pasado esta mañana o ayer, el fin de semana, en la semana pasada o este mes. Observa tu vida, observa si tu vida es lo que tú quieres. Observa cómo están tus relaciones cercanas con tus papás, con tus maestros, con tus alumnos, con tus parejas. Observa dónde está el punto más incómodo de tu vida actual. Y obsérvate a ti mismo, observa qué emoción estás teniendo en esa situación. Conecta con esa emoción y trata de ver dónde la sientes en tu cuerpo. Y si eres capaz de sostenerla, si eres capaz de quedarte mirándola, sin analizar y sin juzgar, solamente fundiéndote en el sabor de esa emoción. Quizás puedas ver si crece, se mantiene o disminuye.
hay nada que empujar, no hay nada que jalar. Solo hay que estar sosteniendo y viendo lo que está ahí. Si se hace más grande, tienes que confiar que nada malo va a pasar. Y si empieza a desvanecerte, sigue atentamente el proceso de disolución. Muy bien. Si has podido sentir esa emoción, si has podido estar con ella, quizás estés viendo cómo está cambiando. Mantente ahí, dale tiempo. Hay muchas cosas en la vida que necesitan tiempo. Y al mundo interno también lo necesita. Y si de transformar esa emoción surgió una paz agradable en tu corazón, disfrútala. Es tu trofeo. Y si no alcanzaste a sentir nada y ahora estás incómodo o incómoda, abraza esa incomodidad también. Muy bien, respira profundamente. Constata el estado en el que estás ahora. Y cuando estés listo o lista, puedes abrir los ojos. Muy bien, chicos. Me da mucho gusto estar con gente joven, no sé si alguien tiene una pregunta, quedó alguna duda, no entendieron nada, también podría pasar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, mira, ahí está don Paco. Muy bien, buena pregunta, Paco, muchas gracias. Yo tengo una meditación que se llama la meditación del atardecer, que de alguna manera no es una meditación, es un ejercicio. Porque todas las mañanas te levantas y te lavas el pelo, te duchas, haces tu cama. Bueno, no todos hacen la cama, ya sé. Pero te duchas, te limpias. Pues el mundo interior también necesita una limpieza. Entonces, cuando has terminado tu día, cuando llegas a casa, ese es el mejor momento para hacer esta práctica. Entonces, a través de las vías que tienen los maestros con ustedes de redes y tal, les podemos hacer llegar esta meditación para que los que quieran la empiecen a hacer. Es una meditación que la puedes hacer tú en silencio, te mandaremos un audio, un vídeo y un texto, la puedes hacer en silencio, o tengo dos versiones, una grabada en la selva y otra con esta cancioncita tan dulce que les he puesto hoy. ¿De acuerdo? Entonces es más fácil para empezar.
que mi voz los acompañe a llegar a la emoción y limpiar lo que ese día solo sirve para, bueno, tienen la intención de limpiar lo que has vivido ese día. Entonces, claro, te vas a dormir mucho mejor, porque normalmente te vas a dormir cargado, ¿no? Y en el sueño vives una pesadilla tratando de limpiar la historia emocional que ha sucedido ese día. Entonces, cuando haces esa práctica y ya le agarras el hábito, te vas a dormir como un rey y te levantas como un príncipe. Motivado, con ganas de ir al TEC 2, sacar un 10, a ver a Felipe y Adriana, son bien chingones. Así que este es el punto, porque ¿cuánta gente no se levanta que dice, puchala, estoy peor que cuando me fui a dormir? ¿Sí o no? Entonces, los que son del lado del cártel, de la hoja, o los que son del lado de la bata blanca con la pastillita, estos seguro que no se levantan bien. Entonces, la práctica de esta meditación sustituye estas sustancias tóxicas y se las recomiendo. Felipe. Bueno, yo todo lo que he aprendido lo estoy compartiendo, porque creo que para eso está, lo que uno vive y siente que le ha ayudado, pues tiene que compartirlo. Entonces, tengo varias plataformas o medios a través de los que trato de que le llegue a la gente. Uno es mis cursos, otro es el podcast, que aún lo tengo que terminar, hay 14 capítulos ahora, que el podcast es del mismo tema que hemos visto hoy, Sal de tu mente, es gratis. Y luego pues voy viniendo aquí a Chihuahua porque tengo una familia de mi mujer maravillosos que me cuidan y me apapachan mogollón, así que voy viniendo por aquí y me encanta la gente de Chihuahua, la verdad. ¡Arriba Chihuahua! Entonces nos seguiremos viendo, los que quieran buscarme me encontrarán. Les mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Bonito día.